La niebla de Whitechapel huele a carbón y a hierro oxidado. El frío muerde los pulmones mientras el eco de unos pasos se desvanece en la negrura de Mitre Square. Sobre el suelo empedrado descansa un chal de seda manchado por una marca infame que el tiempo no ha logrado borrar. No es solo una prenda olvidada. Es el mapa genético de un monstruo que se ocultó en las sombras durante un siglo. El tejido guarda un secreto que la ciencia finalmente ha decidido confesar. ¿Ha dejado Jack de ser un fantasma para convertirse en una secuencia de ADN? La niebla, siempre la niebla, envuelve las calles de Whitechapel como una manta sucia. Huele a carbón, huele a río podrido, huele a miedo. Es la noche del 30 de septiembre de 1888. Mitre Square está en silencio. Un silencio que pesa. Catherine Eddowes camina por el callejón. Sus botas golpean el adoquinado húmedo. Tac, tac, tac. Se detiene en la oscuridad. No hay gritos, solo el sonido del metal. Un tajo seco. La carne se separa. Catherine cae al suelo. Su sangre se mezcla con el barro. Es un líquido caliente, espeso. El asesino trabaja rápido. No es un fantasma. Es un hombre de carne y hueso. Usa el cuchillo con precisión. Abre el abdomen, extrae el riñón. Se limpia las manos en el delantal de la mujer. Pero deja algo atrás. Un chal, una prenda de seda azul y marrón. Tiene margaritas bordadas. El sargento Amos Simpson llega a la escena. Ve el cuerpo destrozado, ve el chal. Lo recoge, piensa en su esposa. Lo guarda en su bolsillo. Esa tela ha bebido la sangre de Catherine. Pasan los años, el chal viaja por el tiempo. La sangre se vuelve costra. La seda se vuelve frágil. El horror se queda dormido en un cajón. Llegamos a 2014. Un laboratorio moderno. Luces blancas. Frío clínico, nada de sombras. Solo ciencia. El doctor Kari Luhelainen despliega la prenda. Usa luces infrarrojas, busca lo invisible, encuentra manchas, no solo de sangre. Encuentra células epiteliales, encuentra rastro de semen, el ADN mitocondrial está ahí, atrapado en las fibras desde hace más de un siglo. El código de la vida no olvida. Los científicos comparan las muestras, buscan a los descendientes de las víctimas, buscan a los sospechosos de la época. El ordenador procesa los datos. Un nombre aparece en la pantalla. Aaron Kosminski, un barbero polaco. Vivía en Whitechapel. Tenía 23 años. Escuchaba voces en su cabeza. Odiaba a las mujeres. La policía lo vigiló en 1888, pero no tenían pruebas. Lo encerraron en un manicomio. Allí murió, solo. En silencio, la ciencia ha puesto cara al monstruo. No era un aristócrata con capa. No era un cirujano famoso, era un hombre roto. Un hombre con un cuchillo que vivía a pocas calles de sus víctimas. El chal de seda fue el testigo silencioso. Guardó el secreto durante 126 años. La sangre de Catherine y las células de Kosminski siguen ahí, mezcladas para siempre en la trama de la tela. Ahora, imagina ese chal. Imagina el frío de la seda. La investigación sigue abierta. Los datos se revisan, pero el rastro biológico es tenaz. Es real, es físico. Afuera, la niebla sigue ahí. El reloj marca las 3 de la mañana. El silencio de la noche es el mismo que en Mitre Square. Escucha. ¿Oyes los pasos sobre el adoquinado? Tac, tac, tac. Las pulsaciones del doctor Luhelainen se aceleran. Aunque las luces fluorescentes del laboratorio deberían ofrecer seguridad, el silencio del edificio de la universidad se ha vuelto denso, casi sólido. Sobre la mesa de acero, el chal parece haber cobrado una extraña vitalidad bajo la luz ultravioleta.
Las manchas de sangre que antes eran simples costras parduzcas ahora brillan con un fulgor violáceo, como si la herida de Catherine Eddowes se hubiera abierto de nuevo hace apenas unos segundos. No es solo ciencia. Hay algo más en la estructura molecular de esa seda. Russell, el joven asistente de laboratorio, se frota los brazos. Siente un frío repentino que le cala hasta los huesos, un frío que no proviene del aire acondicionado. Se acerca a la vitrina donde reposa la prenda y nota algo que lo deja paralizado. El aroma del ambiente ha cambiado. Ya no huele a productos químicos ni a ozono. El aire está saturado de un olor acre, una mezcla nauseabunda de tabaco barato, ginebra derramada y algo metálico. Algo que recuerda al hierro tibio de una carnicería. ¿Lo sientes?, pregunta Russell con la voz quebrada. Llewellyn no responde. Sus ojos están fijos en la pantalla del ordenador, donde las secuencias de nucleótidos de Aaron Kosminski se entrelazan con las de la víctima. Pero en la imagen digital ocurre algo imposible. Los píxeles parecen distorsionarse, formando sombras que no deberían estar ahí. Entre las hélices del ácido desoxirribonucleico surge un patrón que imita la forma de un rostro. Un rostro anguloso, de pómulos hundidos y ojos hundidos en cuencas de absoluta oscuridad. Afuera, en el pasillo, las luces parpadean una, dos veces. El sonido de los pasos sobre el adoquinado que resonaba en la imaginación de los investigadores ahora se traslada al linóleo del laboratorio. Tac, tac, tac. Son pisadas pesadas, arrastradas, como si alguien caminara con las botas cargadas de barro del Támesis. El sonido se detiene justo detrás de la puerta reforzada. Russell retrocede hasta chocar con la mesa de trabajo, haciendo tintinear los tubos de ensayo. Sus ojos se clavan en el pomo de la puerta, que comienza a girar con una lentitud exasperante. No puede haber nadie más aquí, susurra el doctor, aunque su mano tiembla al alcanzar el teléfono. El sistema de seguridad cerró el ala este a las 22 horas. La puerta no se abre, pero por debajo de la ranura empieza a filtrarse una neblina blanquecina. Es una bruma espesa, impropia de un ambiente controlado, que se arrastra por el suelo como un animal vivo. Trae consigo el eco de un susurro en yidis, una letanía de palabras rotas y frases incoherentes que hablan de impureza, de voces que ordenan castigo, de un cuchillo que necesita ser alimentado. En el centro de la habitación, el chal de seda comienza a ondularse sin que haya corriente de aire. Las margaritas bordadas parecen marchitarse y oscurecerse, mientras que las manchas de semen y sangre se expanden, reclamando el tejido azul y marrón. La prenda ya no es un objeto de estudio, es un portal. De repente, un golpe seco sacude la mesa. Una de las pinzas quirúrgicas que utilizaban para manipular la tela sale disparada hacia la pared, clavándose con una fuerza inhumana en el panel de corcho. Russell mira el chal y ahoga un grito. En la superficie de la seda, donde antes solo había rastros biológicos, ahora se dibuja la silueta de una mano. Una mano delgada, de dedos largos, que presiona desde el otro lado de la tela, como si alguien intentara salir desde las profundidades del tiempo, desgarrando la realidad con la misma facilidad con la que Aaron Kosminski desgarró el vientre de sus víctimas. El monitor del ordenador estalla en 1000 pedazos, bañando la estancia en una lluvia de cristales negros. En la penumbra resultante, solo queda el brillo espectral de la seda y el sonido de una respiración agitada, enferma, que emana de un rincón donde las sombras parecen haber cobrado volumen. «Aaron», balbucea Russell sin saber por qué pronuncia ese nombre. Una risa ronca que suena como el crujido de hojas secas llena el laboratorio. No es la risa de un hombre, sino la de un monstruo que ha esperado 126 años para volver a ser nombrado. La neblina asciende desde el suelo, envolviendo las piernas de los dos hombres, pegajosa como el sudor de un moribundo.
la temperatura cae bajo cero. El aliento de los científicos se convierte en vapor blanco, y entonces, en el silencio sepulcral que sigue al estruendo, se escucha el roce del metal contra el cuero. Alguien está afilando una hoja. En la oscuridad, el brillo de un cuchillo de barbero refleja la escasa luz que entra por la ventana alta. El chal de seda cae al suelo, extendiéndose como una alfombra de bienvenida para los pies descalzos y sucios que emergen de la bruma. Los pasos se reanudan, pero esta vez no vienen del pasado. Están aquí, en el presente, a menos de 2 metros de distancia. Tac, tac, tac. El aire se volvió tan denso que cada inhalación hería los pulmones de Russell, como si estuviera tragando fragmentos de vidrio molido. A su lado, el Dr. Lowe, su colega y único testigo de aquel descenso a la locura, dejó caer el teléfono que quedó colgando de su cable, emitiendo un tono de ocupado que sonaba como un latido agónico en el silencio del laboratorio. La figura que se materializaba entre los jirones de bruma no era sólida, al menos no al principio. Era una acumulación de sombras y odio que parecía absorber la poca luz que quedaba en la estancia. Vestía una levita raída, cuyos bordes estaban deshilachados y manchados de un barro oscuro que desprendía un hedor insoportable, una mezcla de alcantarilla, carbón quemado y sangre rancia. Era el olor de Whitechapel en 1888, un aroma que no debería existir en un complejo de alta seguridad del siglo XXI. Lowe, muévete, logró articular Russell, pero sus propias piernas no respondían. El frío le había entumecido las articulaciones, soldándolas al suelo de linóleo. El visitante dio un paso más. El roce del metal contra el cuero se detuvo. El brillo del cuchillo de barbero se estabilizó a la altura de la cintura de la aparición. La hoja, larga y ligeramente curvada, mostraba una muesca en el centro, un defecto en el acero que Russell reconoció con un pavor gélido. Era la misma marca que habían identificado en las incisiones óseas de las víctimas de Catherine Dawes durante el análisis forense digital. La neblina comenzó a remolinarse alrededor del chal de seda, que ahora latía en el suelo como un órgano expuesto. Las margaritas bordadas se volvieron negras por completo y empezaron a supurar un líquido viscoso que se extendía por las baldosas. De las sombras del rincón surgió un rostro. No era el rostro de las fotografías de archivo de los asilos londinenses. Era una máscara de piel cedrina tensada sobre unos pómulos prominentes, con unos ojos que no eran más que 2 pozos de vacío absoluto. Impur. La voz surgió de la garganta del espectro, una vibración gutural que hizo vibrar las probetas que aún quedaban intactas. Impur die Welt, rugió, y esta vez el grito en yiddish fue tan potente que las luces del techo parpadearon antes de estallar una a una, sumiendo el ala este en una oscuridad casi total. Solo el brillo fosforescente del chal permitía ver la silueta. El hombre, o lo que fuera que habitaba ese cuerpo, levantó el cuchillo. Russell vio cómo el brazo se movía con una lentitud mecánica, casi ritual. Lowe, presa del pánico, intentó retroceder hacia la salida de emergencia, pero al dar el primer paso, el suelo pareció transformarse bajo sus pies. El linóleo se volvió blando, convirtiéndose en un fango negro que atrapó sus zapatos, succionándolo hacia abajo. «Russell, ayúdame», gritó Lowe, forcejeando mientras se hundía hasta los tobillos en aquella materia imposible. Russell estiró el brazo, pero una ráfaga de viento helado lo empujó contra la mesa de trabajo. Los tubos de ensayo volaron por los aires. El doctor sintió como algo afilado le rozaba la mejilla, abriendo un corte fino del que empezó a brotar una sangre que, en lugar de caer, flotaba hacia el chal, atraída por una fuerza magnética. La aparición se inclinó hacia adelante. Sus pies descalzos, cubiertos de una costra de mugre antigua, no dejaban huellas de humedad, sino rastros de ceniza. El sonido de su respiración,
Era ahora un silbido asmático que llenaba cada rincón del laboratorio. Estaba a menos de 1 metro de Lowe, quien seguía luchando inútilmente contra el suelo que lo devoraba. El cuchillo de barbero se elevó en el aire, trazando un arco plateado en la penumbra. Russell, con el corazón martilleando contra sus costillas a una velocidad suicida, buscó desesperadamente algo con que defenderse, pero sus dedos solo encontraron el borde del microscopio electrónico, una pieza de tecnología inútil contra un fantasma que había cruzado las fronteras del tiempo. ¿No es él?, susurró Russell para sí mismo, dándose cuenta de una verdad aterradora mientras observaba la forma en que la sombra se proyectaba contra la pared. No es solo Kosminski, es lo que lo poseía a él. En ese instante, la figura se detuvo en seco. Giró la cabeza hacia Russell con un crujido de vértebras que sonó como una rama rompiéndose. La boca del espectro se abrió, revelando una hilera de dientes amarillentos y afilados, y de su interior no salió una palabra, sino el sonido de cientos de moscas zumbando al unísono. El cuchillo descendió, pero no hacia Lowe. La hoja buscaba el aire, rasgando el espacio vacío, y donde el acero cortaba, la realidad se abría en grietas de luz roja y oscura, revelando un paisaje de callejones neblinosos y farolas de gas que empezaban a fundirse con las paredes del laboratorio moderno. El pasado no solo estaba visitando el presente, lo estaba devorando. El olor a ozono y antiséptico fue reemplazado súbitamente por la pestilencia rancia del Támesis en marea baja y el humo denso de las chimeneas de carbón. El laboratorio, un bastión de ciencia y esterilidad, estaba siendo colonizado por la podredumbre de 1888. Russell vio con horror cómo una de las pantallas de plasma, que aún emitía un fulgor azulado, era atravesada por un poste de hierro oxidado que emergía del suelo como un colmillo negro. «Russell, mis piernas, no las siento». El grito de Lowe fue ahogado por un borbotón de ese fango azabache que ahora le llegaba a la cintura. Lowe no solo se hundía en el suelo, estaba siendo asimilado por la geografía de un Londres que no debería existir. Sus manos, desesperadas, arañaban la superficie del linóleo que se deshacía en jirones de niebla. Russell se lanzó hacia él, ignorando el corte en su mejilla que palpitaba rítmicamente, pero al intentar avanzar, el espacio entre ambos pareció estirarse de forma antinatural. 3 metros se convirtieron en 10, y luego en 20, mientras el pasillo del ala este se curvaba sobre sí mismo como una cinta de Moebius. La figura del espectro se irguió, ganando una estatura imposible. El chal fosforescente ya no solo brillaba, ahora palpitaba con una luz orgánica, similar a las entrañas de una criatura abisal. Bajo la tela Russell pudo distinguir el movimiento de algo que no eran hombros ni brazos humanos, sino una masa de apéndices que empujaban contra el tejido rudo. «No es un hombre», jadeó Russell, retrocediendo hasta que su espalda golpeó una pared que ya no era de bladur, sino de piedra fría y rezumante. «Es un nexo». El ser dio un paso hacia Lowe. Con cada movimiento, el sonido de las moscas se intensificaba, convirtiéndose en un rugido ensordecedor que parecía vibrar dentro de los propios huesos de Russell. El cuchillo de barbero, envuelto en esa luminiscencia roja que emanaba de las grietas de la realidad, descendió lentamente hacia el cuello de Lowe. El joven técnico tenía los ojos desorbitados, las pupilas reducidas a puntos de pánico absoluto, incapaz de emitir sonido alguno mientras el acero rozaba su piel. De pronto, la oscuridad absoluta fue interrumpida por un fenómeno aún más perturbador. De las grietas rojas empezaron a filtrarse ecos de gritos lejanos, pasos apresurados sobre adoquines y el relincho de caballos invisibles. Una de las paredes del laboratorio colapsó por completo, pero en lugar de revelar el jardín exterior del hospital, mostró la entrada de un callejón sin salida, iluminado por la luz mortecina de una farola de gas que parpadeaba con una frecuencia cardíaca. «Cas Wishurom», susurró la entidad,
y esta vez la voz no salió de su boca, sino que emanó de las paredes mismas, de las sombras, del aire que Russell respiraba. El doctor comprendió entonces que el cuchillo no era un arma para matar, sino una herramienta de disección para el tejido del universo. El espectro no buscaba la sangre de Lowe por un simple instinto asesino. Buscaba un anclaje, un peso vivo que terminara de arrastrar esa sección del siglo XXI hacia el abismo hambriento del pasado. Russell buscó frenéticamente en su mente una solución, cualquier rastro de lógica a la que aferrarse. Sus ojos se fijaron en el microscopio electrónico que antes había intentado usar como defensa. El cable de alimentación seguía conectado a una toma de corriente que, milagrosamente, aún no se había transformado en piedra. Si la entidad estaba usando la energía del lugar para estabilizar la grieta, quizá un cortocircuito, o algo peor. Sin pensarlo, Russell agarró el pesado transformador del equipo. El metal estaba helado, cubierto ya por una fina capa de escarcha negra. «¡Suéltalo!», rugió Russell, aunque sabía que sus palabras no tenían peso en aquel escenario de pesadilla. La entidad giró el cuello 180 grados. El crujido de los huesos fue seguido por el desprendimiento de un trozo de piel seca de su mandíbula, revelando una oscuridad absoluta debajo. No había músculos, ni venas, solo un vacío que devoraba la luz. El ser extendió su mano libre, una garra larga, de dedos amarillentos y uñas como esquirlas de obsidiana hacia Russell. En ese momento el suelo bajo el doctor cedió. No se convirtió en fango, sino que desapareció, dejando ver un abismo de niebla donde flotaban restos de muebles de oficina mezclados con adoquines victorianos. Russell se aferró al borde de una mesa de acero inoxidable, mientras veía cómo Lowe desaparecía casi por completo bajo la superficie del lodo negro, dejando fuera solo una mano que se cerraba y abría rítmicamente, buscando un auxilio que no llegaba. El espectro comenzó a reír. No era una risa humana, era el sonido de metal retorciéndose, de carne desgarrándose, de siglos de agonía condensados en un solo estallido de ruido. Y mientras reía, la luz roja de las grietas comenzó a inundar la estancia, borrando los límites de lo que era real y lo que era memoria. Russell sintió que sus propios recuerdos empezaban a deshilacharse, sustituidos por imágenes de calles oscuras y el brillo de un delantal de cuero manchado de algo que no era pintura. El Dr. Russell sintió cómo su propia identidad se licuaba, vertiéndose en el molde de un hombre que no conocía, pero cuyos pecados empezaba a experimentar como propios. El hedor a ozono del laboratorio se mezcló con el rancio aroma del sebo quemado y el estiércol de caballo. Sus dedos, entumecidos por el frío sobrenatural, apenas podían sostener el transformador de metal. Sabía que, si permitía que el último rastro de su memoria se desvaneciera, él mismo se convertiría en un ladrillo más de aquel callejón victoriano, un espectro condenado a repetir una carnicería eterna. «Tú no perteneces aquí», gritó Russell, aunque su voz sonó extraña, distorsionada por el eco de dos épocas colisionando. Con un esfuerzo que hizo crujir sus vértebras, Russell lanzó el pesado transformador hacia el epicentro de la grieta, justo donde la mano de Lowe realizaba su último y agónico espasmo sobre el lodo negro. El cable de alimentación, aún conectado a la toma de corriente del hospital, se tensó como una cuerda de violín a punto de romperse. En el momento en que el metal tocó la superficie de aquella sustancia viscosa, el mundo pareció contener el aliento. Una descarga de 1200 voltios recorrió el tejido de la realidad. No hubo un estallido convencional. En su lugar, el aire se fracturó en astillas de cristal negro. La electricidad, en contacto con la energía estática de la entidad, generó un arco voltaico de un azul violáceo que iluminó los rincones más oscuros del abismo. El espectro soltó un alarido que no provino de su garganta, sino de cada adoquín y cada sombra del callejón. El sonido era tan agudo que los oídos de Russell empezaron a sangrar,
un rastro cálido que contrastaba con el frío sepulcral del entorno. La criatura retrocedió, su cuerpo de vacío tambaleándose mientras las chispas eléctricas devoraban los bordes de su túnica de sombras. Por un instante la ilusión de la mandíbula desprendida se desvaneció, revelando una miríada de rostros humanos atrapados bajo la superficie de su piel inexistente. Rostros que suplicaban, que gritaban, que parpadeaban con una angustia de siglos. Russell aprovechó el caos y se lanzó hacia el borde del precipicio, estirando su brazo derecho hasta que sintió que el hombro se le desencajaba. «Lowe, agarra mi mano», rugió. Los dedos del otro hombre, cubiertos de una brea fría y pegajosa, se cerraron sobre la muñeca del doctor con la fuerza de un náufrago. Russell tiró de él, pero el peso era inhumano. No estaba arrastrando solo a un hombre de 80 kilogramos. Estaba intentando arrancar una pieza de carne del estómago de un vacío hambriento. Mientras luchaba, la farola de gas del callejón explotó, pero no se apagó. El fuego, de un color verde enfermizo, comenzó a lamer las paredes del laboratorio que aún permanecían en pie. Los monitores cardíacos y las pantallas de las computadoras empezaron a mostrar de forma frenética grabaciones de autopsias realizadas 100 años atrás, mezcladas con el código binario de la base de datos del hospital. La entidad se recuperó con una rapidez aterradora. Sus dedos de obsidiana se alargaron, curvándose hacia el techo mientras su risa mecánica se transformaba en un murmullo siseante que llenó la cabeza de Russell de pensamientos de suicidio y desesperanza. El ser no caminaba, se deslizaba a través de las dimensiones, ignorando las leyes de la perspectiva. Cada paso que daba acortaba la distancia de una manera imposible, como si el espacio entre ellos estuviera plegando sobre sí mismo. El círculo debe cerrarse, susurró la entidad. Y esta vez Russell comprendió las palabras no con el oído, sino con la médula ósea. El cuchillo reclama su vaina. Russell vio con horror cómo el cuchillo quirúrgico que la entidad sostenía comenzaba a vibrar en sincronía con su propio corazón. El dolor en su pecho fue súbito y agudo, como si una hoja invisible estuviera abriéndose paso desde su esternón hacia afuera. De repente, de la niebla del callejón, emergió una figura adicional. No era un monstruo, sino una mujer vestida con harapos victorianos, cuyo rostro estaba borrado por una mancha de sangre fresca. Ella no miraba a Russell, sino que señalaba con un dedo tembloroso hacia el microscopio que el doctor había usado antes. Bajo la lente del aparato, algo brillaba. No era una muestra biológica, sino un fragmento de la misma luz roja que emanaba de las grietas. Un punto de convergencia que parecía ser el verdadero origen de la infestación. Russell se dio cuenta de que el cortocircuito solo había sido una distracción. El anclaje no era solo Lowe, sino algo que habían traído al laboratorio sin saberlo, algo oculto en las muestras de tejido que habían estado analizando esa tarde. El suelo volvió a temblar y esta vez el edificio entero del hospital emitió un quejido de agonía estructural. 3 de las 4 paredes del laboratorio desaparecieron, dejando a Russell y a un Lowe medio sumergido, flotando en una plataforma de hormigón sobre un océano de niebla londinense del siglo XIX. A lo lejos, el sonido de las campanas de una iglesia empezó a tañer, pero cada campanada sonaba como el golpe de un martillo sobre un ataúd. La entidad levantó su garra para asestar el golpe final, pero Russell, en un último arranque de adrenalina, no retrocedió. Sus ojos se clavaron en el microscopio y luego en el bisturí que aún descansaba sobre la mesa metálica a su lado. Si la realidad era ahora una amalgama de carne y tiempo, quizá la única forma de sobrevivir no era huyendo, sino realizando su propia incisión en el corazón de aquella pesadilla. Cada expediente cerrado es un recordatorio de nuestra fragilidad. Únete a la investigación Memento Mori.